me preparé un poco tema de alimentación. Yo soy una persona muy delgada y intenté ganar peso, que me costó bastante. Yo siempre ando entre 72 73 kilos y conseguí ponerme casi en 80, pero comiendo Ok. tocino, Ah, muy comiendo bien. mm, a los guarros. Y intenté bajar mi consumo de azúcar para no tener esa carencia de azúcares cuando llegara el momento. Para acostumbrarte, claro, Claro, claro. ya sabéis que llevamos una dieta hipercalórica, hiperazucarada, Sí, y en mi experiencia sé que esas azúcares pasan factura cuando tu cuerpo no las tiene. Entonces intenté claro. bajar mi consumo de azúcar. Soy muy dulzón, me encanta el dulce, entonces intenté rebajar Cafecito sin eso. azúcar, cafecito sin azúcar. Exactamente. Entonces intenté llevar una dieta súper sana de hidratos de carbono, proteína y bajar mis consumos de azúcar. Son las preparaciones que hice. No me centré más porque ya mis actividades están muy trabajadas, Preparado ya. cantidad de pruebas. Entonces voy a ver cómo va a responder mi cuerpo ante la falta de comida, porque yo por puro placer he estado 15 días sin comer hace unos años, por ver qué hacía mi cuerpo. A nivel físico, Y si hiciste, y me interesa, ¿hiciste un ayuno, total? O sea, ¿a líquidos o cómo? ¿Cómo hiciste? hice un ayuno total durante 15 días, solo tomaba líquido y fue a la vez un ayuno depurativo tomé sirope de arce, estuve leyendo que era un depurativo y tal, y decidí hacer una depuración en mi cuerpo y experimentar un poco a ver qué hacía el cuerpo. Y estuve 15 días sin comer absolutamente nada. Líquido, agua, infusiones y 1,5 litros de agua Wow. con sirope de arce. Yo quiero en mi dieta, yo quiero hacer eso. Antonio, yo Te quiero. lo recomiendo. Te lo recomiendo. Ay, es súper interesante. Los primeros días está un poco en falta la comida. 3 días, tal. A partir del tercer, cuarto día, ya no te acuerdas tanto de masticar y de degustar, porque al final estás hidratándote y, y ya empieza la comida a ser una prioridad o a ser una necesidad. Eh, Te vas dando cuenta como tus ojos se van aclarando. eh, la lengua, cuando empiezas el tratamiento, se pone un amarillento feo, ¿no? Un color extraño. Y te vas dando cuenta como tu lengua, tus encías van cogiendo un color súper, tus labios van cogiendo un color súper bonito. Vas viendo como tu cuerpo se está desintoxicando realmente, ¿eh? Y a nivel psicológico, es sorprendente lo rápido que piensas. De hecho, en esa época yo era capataz, tenía un grupo de compañeros, de gente a mi cargo, muchos problemas y resolvía los problemas súper rápido. Era una viveza, una capacidad de pensar muy resolutivo, muy rápido. Me quedé muy sorprendido de esta experiencia. La recomiendo de verdad hacerlo porque es algo que es beneficioso.